Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero. En el contexto que hoy vivimos, ningún crecimiento económico sostenible puede abordarse sin el uso de la ciencia y la tecnología. Y el aprovechamiento de la ciencia para el desarrollo depende de las competencias de los habitantes de un país, lo que se requiere de un sólido y eficaz sistema educativo superior, que es el único mecanismo que puede producir y mantener estas competencias. Son muchos los gobiernos en desarrollo que no tienen en cuenta la construcción de sólidos sistemas de educación superior en sus planes estratégicos, como un elemento eficaz para la reducción de la pobreza y un desarrollo sostenible para las naciones y el mundo en general. La educación superior brinda al estudiante la oportunidad de capacitarse académicamente para luego poder entrar en el campo laboral. Pero dentro de estas instituciones superiores también hay algunas que dan un elemento importante y es no solamente formar académica y científicamente a las personas, sino también como seres que tengan una responsabilidad como personas en el núcleo social. Nuestro invitado esta noche es el padre Beyman Alberto Céspedes de los Ríos, sacerdote hace 34 años, doctor en teología de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es doctor canónico en teología de la misma institución, magíster en teología bíblica de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, especialista en educación y derechos humanos, licenciado en educación religiosa de la Universidad Católica de Pereira. Vamos a tener el regalo de poder tenerlo en estos dos programas, el de esta noche y el siguiente programa, hablando de todos estos temas que hemos querido llamar los retos y desafíos de la educación superior. Padre Beyman, buenas noches, qué bueno poderlo tener nuevamente en nuestro programa. Buenas noches, Padre Pacho, buenas noches, amables oyentes. Muchas gracias a usted por la invitación. Qué bueno que podamos compartir estos dos momentos hablando sobre educación. Es bien cierto, Padre, que quien vaya a cursar sus estudios superiores tenga muy claro su vocación profesional y cómo se encuentra el mercado laboral en relación con la carrera que desea cursar. Nuestros jóvenes, desde esa experiencia suya de universidad, sí tienen una debida preparación dentro de su opción profesional cuando ya están como a puertas de acceder a la educación superior. Hace algunos años era más fácil, la gente, pues la oferta académica no era tan grande y había más claridad en lo que uno quería ser, o ser abogado, o ser ingeniero, o ser médico, o ser maestro, en fin, la oferta era limitada y uno más o menos tenía con claridad la toma de decisión. Ahora hay que tener en cuenta varios aspectos. Primero, las necesidades del medio. Segundo, las ofertas académicas de las universidades. Y tercero, las inclinaciones o deseos del estudiante. Y es ahí donde entra en juego las capacidades y la vocación personal de cada persona. Uno se siente llamado para ejercer una profesión, para prestar un servicio, se siente inclinado para determinados artes, ¿cierto? Entonces, eso es lo importante, que uno tenga esa madurez de ir terminando su ciclo de bachillerato, tener la madurez y la capacidad de definir qué es lo que quiere ser en su vida. Un elemento importante, Padre Beyman, son las pruebas de estado que evalúan a nuestros estudiantes y son requeridas por el Ministerio de Educación para poder acceder a un estudio superior. Siguen teniendo rigor al evaluar realmente el tipo de formación que reciben aquellos que aspiran a una formación superior. Claro, siguen teniendo rigor, pero
y siguen siendo válidas, pero son limitadas, porque van a evaluar una formación, por ejemplo, matemática, científica, tecnológica, pero las competencias humanas y la formación integral no es analizada allí. Entonces, siempre habrá una falencia en ese sentido. Las pruebas del Estado no miden la capacidad de la persona, por ejemplo, para resolver algunos conflictos o para poder analizar algunas situaciones. Más bien van por la parte de la tecnología o de la técnica, de la ciencia, del lenguaje, del idioma, ¿cierto? De pronto va una parte que tiene que ver con lo de ciudadanía, pero nos falta más que se pueda evaluar la comprensión general de la persona como ser humano. Hablar de educación superior es hablar de universidad. Y cuando hablamos de este tema, pues tenemos que decirlo que la Iglesia fue quien promovió en un primer momento que hubiera este tipo de especialización en los seres humanos. Hoy, en el contexto que estamos manejando, hay universidades privadas, hay universidades estatales. ¿Cómo se maneja el tema de universidades a nivel general o, digámoslo aquí, a nivel de América Latina? Bueno, uno se puede preguntar por qué la Iglesia se interesa por el mundo de la educación. Y si nosotros vamos al origen, al Evangelio, Jesucristo, cuando ya terminó su vida pública y sube al cielo, a los apóstoles les da la misión de vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio, hagan discípulos a todos los pueblos, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Es decir, hagan discípulos y enseñen. Esos son dos verbos muy importantes que tienen que ver con el mundo de la educación, hacer discípulo y enseñar. Y la Iglesia entonces, fiel a esa misión encomendada de evangelizar, entiende que la educación es una de las maneras como puede llegar a evangelizar, llegando a la persona en un proceso de formación integral. Entonces, ha sido abanderada a lo largo de los siglos la Iglesia de la educación, los grandes centros de enseñanza, las grandes universidades, los grandes colegios, las grandes escuelas, centros de instrucción, el mismo SENA, por ejemplo, en Colombia, han sido promovidos por iniciativa en muchos casos de la Iglesia, y la Iglesia ha sido mecenas de la educación y es experta en humanidades y es experta en educación. Entonces ustedes ven la Universidad de Santo Tomás, la Universidad de San Buenaventura, la Universidad Luis Amigó, la Universidad Javeriana, la Universidad Bolivariana, la Universidad Católica de Pereira, la Universidad Católica de Manizales, la Universidad Lumen Gentium de Cali. O sea, la Iglesia está metida en el mundo de la educación porque entiende que es una manera muy fuerte de prestar un servicio a la formación integral de la persona y a la construcción de sociedad y de región. ¿Cómo es la interrelación de las universidades en Colombia y en América Latina? Bueno, se habla de un sistema educativo, entre comillas, porque en realidad no hay directamente un sistema, hay una serie de universidades que se unen para determinados trabajos en común. Pero tenemos la educación pública en Colombia, la educación superior, y tenemos la educación privada, que es muy fuerte también en Colombia y en América Latina. Nosotros, hablando de las universidades católicas en Colombia, tenemos una red que se llama Red de Universidades Católicas de Colombia, la RUC, donde estamos más de 23, 25 universidades que están afiliadas y que de alguna manera trabajamos en común y en conjunto determinados temas para poder estar en el concurso nacional dando una respuesta a los problemas y a las dificultades fundamentales de nuestro país. Y esa es una de las intenciones fundamentales, que nosotros podamos colaborarnos en los procesos de formación, pero que podamos tener también una voz muy clara como universidad, como educación superior, ante las dificultades y problemas del país. Eso en Colombia. En América Latina tenemos una red que se llama ODUCAL, que es Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe. Entonces estamos desde Argentina, Chile, hasta México, con un grupo de universidades que están afiliadas y que tenemos procesos de movilidad, procesos de investigación, procesos de movilidad entrante y saliente de estudiantes, que es muy interesante, y de colaboración, y sobre todo que podamos
tener algunos elementos en común para manifestarnos ante eventualidades que tengamos en América Latina y en el mundo. Yo le invito, Padre Beyman, para que hagamos un primer receso y sigamos con este tema tan importante de los retos y desafíos de la educación superior. Permíteme orar contigo. Permíteme orar contigo. Esta Asamblea General Ordinaria pues ha traído muchos desafíos que hoy enfrenta la educación en el contexto del Pacto Educativo Global, que ha sido convocado por el Papa Francisco, y en este mismo marco, Padre Beyman, de la sinodalidad. Y el Papa tiene claro que usted acaba de hablar de la pandemia, que se afloraron realidades como la desigualdad educativa, por lo que se debe construir unas nuevas metodologías orientadas como a ese impulso de la educación por una construcción social del conocimiento y con aquel atenuante de una presencia fuerte y amenazante de ideologías que no siempre buscan una promoción integral de la persona. Hay una preocupación grande del Papa allí porque a veces no se da como una adecuada comprensión antropológica de nuestra dignidad. Grande este reto que hoy tenemos entre las actuales circunstancias que vivimos en nuestra patria colombiana. Sí, efectivamente, este pacto educativo global es un llamado que hace el Papa para que nosotros, a través de la educación y aunando los diversos actores de la educación, podamos llegar a transformar efectivamente el mundo y a las personas. El compromiso que nos pide plantearnos de manera personal y conjunta 7 elementos fundamentales, habla el Papa, o compromiso en ese pacto global, y poner en el centro de todo proceso educativo, formal e informal, a la persona. Ese es uno de los elementos fundamentales del pacto, su valor, su dignidad, hacer sobresalir la propia especificidad, la belleza, la singularidad de la persona. Escuchar la voz de los niños, de los adolescentes y jóvenes, es un segundo elemento que nos pide el Papa en el pacto, porque a ellos transmitimos valores y conocimientos para construir juntos un futuro pues, de justicia y de paz. Fomentar la participación de las niñas y de las jóvenes en la educación, tener a la familia como primera e indispensable educadora, educar y educarnos para acoger, lo del encuentro, lo de la acogida, comprometidos a estudiar para encontrar otras formas de entender la economía, la política, el crecimiento, el progreso, para que estén verdaderamente al servicio del hombre, al servicio de la persona. Y por supuesto que no puede faltar en este pacto ese llamado a salvaguardar y cultivar nuestra casa común, protegiéndola de la explotación de sus recursos y adoptando estilos de vida más sobrios y buscando un aprovechamiento integral de las energías renovables. Y son elementos que tiene este pacto. Y en general el Papa le apuesta a la educación, entiende la educación como esa manera de transformar el mundo. El mundo no se transformará sin la educación. Y para que eso sea posible es necesario el concurso de la educación superior. Y una educación superior con todas las especificidades que tiene. Cada universidad, por supuesto, tiene sus características, tiene sus énfasis, pero todos buscamos efectivamente aportar al crecimiento de la persona, al crecimiento de la región y al crecimiento del mundo. Si nosotros logramos asumir ese pacto con una educación incluyente, con una educación en este pacto global que propenda por defender nuestra casa común, de trabajar por la justicia, por la equidad, por la paz, por la persona, sobre todo que la persona esté al centro de todos los procesos educativos, sin duda que podemos ir transformando el mundo. ¿Es posible, Padre Beyman, llevar ese pacto a la educación privada? Porque de todas maneras hay una línea nuestra de mucho compromiso desde el Evangelio, pero también a esas instituciones estatales superiores. ¿De qué manera se puede llevar ese pacto allí para que ellos entiendan que hay que mirar al ser humano de una manera integral y no de acuerdo a ciertas visiones que a veces tiene la educación? Bueno, la universidad es un sitio de academia
y tiene unas funciones fundamentales la universidad, que son la docencia, la investigación y la proyección social, o lo que también llamamos nosotros la vinculación con el medio. Ahora se está hablando también de la internacionalización como una función de la universidad, pero es la generación del conocimiento, la transmisión del conocimiento, la transferencia del conocimiento, lo que hace que la universidad sea una universidad. Si en una universidad no hay generación y no se gestiona el conocimiento, es un colegio grande, pero no es una universidad. La universidad es para gestionar el conocimiento. Y el conocimiento que se gestiona para el bien de la persona, con la diferencia que tenemos hoy con relación a hace 20, 25, 30 años. Y es que el conocimiento puede acceder al conocimiento el estudiante a través de las redes, a través de múltiples formas, no necesariamente a través de una clase. Entonces lo que tiene que hacer la universidad es ayudar a gestionar ese conocimiento que puede manejar el estudiante. No somos simplemente comunicadores de conocimiento o de ciencia, pero sí podemos gestionar esa ciencia o ese conocimiento para el bien de la persona. Y eso es lo que hace que cada universidad tenga un plus dentro de su proceso de formación, porque yo tengo 15 o 20 muchachos en clase, ¿cierto? Cada uno con su iPad, cada uno con su ordenador, cada uno con sus aparatos. Lo que yo diga, una verdad, un conocimiento, alguna técnica, inmediatamente la pueden buscar y la pueden fundamentar y la pueden de alguna manera adornar mucho más de lo que yo pudiera decirles. Por lo tanto, son 15 o 20 mentes brillantes que gestionan el conocimiento y que el papel mío es orientarlos para que esa gestión que están haciendo efectivamente sirva para su crecimiento integral. En la universidad nuestra hablamos de ser apoyo para llegar a ser gente de bien y profesionalmente capaz. Estamos hablando entonces de la formación personal o humana, la formación ética y la formación profesional. Esos tres elementos fundamentales que ni se excluyen no se pueden excluir. Los tres elementos son los que nos permiten tener efectivamente una formación integral. Hay políticas públicas, padre Beyman, que se ufanan del aumento de la cobertura en la educación superior. Una proliferación de universidades privadas sujetas a un régimen laxo de registro y supervisión, el cual debe superar la cantidad para privilegiar la calidad. ¿Esto es ético por parte de la parte gubernamental? Bueno, nosotros hablamos de la autonomía de la educación superior y de la universidad. Sin embargo, esa autonomía está restringida por algunas normas también del Ministerio de Educación. Tenemos el decreto 1330 del acuerdo 02 y unos procesos de acreditación en alta calidad y elementos necesarios para el registro calificado. Lo que implica es que una institución de educación superior o una universidad debe llenar unos requisitos fundamentales en sus programas para poderlos ofrecer, lo que se llama el registro calificado. Si no hay un registro calificado ante el Ministerio de Educación Nacional, esa universidad o esa institución de educación superior no puede ofrecer esos programas. Y fuera del registro calificado se tiene la acreditación en alta calidad, donde nosotros aseguramos que esos procesos tienen la calidad que se requiere para ser ofertada a la comunidad. ¿Cuál es el problema? Pues los requisitos cada vez son más fuertes para las universidades, sobre todo para universidades pequeñas. Las universidades grandes tienen más posibilidades de llenar algunos requisitos, como número de docentes, como un campus muy bueno, como unos elementos financieros que puedan sustentar los procesos. Pero en todo caso, el problema está en que hay muchas instituciones que no tienen sus programas o registros calificados o programas acreditados en alta calidad. Entonces se ofrecen, pero eso está en contra pues también del ministerio. Pero hay algo más, y es que ahora hay una tendencia muy fuerte, y es no tanto a buscar los programas, los pregrados directamente, sino que se buscan cualificaciones. Se tienen como microcurrículos, se tienen unas
cualificaciones. Entonces, una persona quiere, por ejemplo, aprender a hacer soldadura y se quiere cualificar solamente en hacer soldadura. No necesita sacar un grado en una ingeniería de mecánica, ni no sé, sino en hacer soldadura. O una persona necesita hacer un software para determinado proceso, entonces se va a cualificar solamente en eso, no necesita hacer una ingeniería de sistemas. Eso está dándose ahora en el mundo. ¿Por qué? Porque las empresas están buscando personas para que solucionen esos problemas. Y eso hace que la universidad de alguna manera tenga que repensar también las ofertas que hace en sus procesos de formación. Nosotros tenemos pregrados, tenemos posgrados, con las especializaciones, las maestrías, inclusive tenemos un doctorado. Pero ahora la tendencia es mucha formación técnica y tecnológica. Y eso hace que de alguna manera tengamos que repensar también nuestros procesos de formación, el tiempo o la duración de los mismos y mirar los créditos, cómo los vamos ajustando a los requerimientos que tenga el mercado. Yo lo invito, padre Beyman, para que nos pueda acompañar el próximo sábado. Muchas gracias por esta primera parte donde hablamos un poco de los retos y desafíos de la educación superior. A ustedes agradecerles que nos hayan acompañado, invitarlos mañana a las 7 de la mañana por este mismo canal, la Santa Misa, y el próximo sábado la segunda parte de este programa. Feliz noche para todos. Una luz en el sendero, una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero, un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho.